Antes de que existieran las guerras del streaming, antes de que Marvel dominara todas las pantallas, antes de que Internet convirtiera a cada fandom en un ejército global, existía una serie de televisión que se atrevió a imaginar un futuro en el que la humanidad había alcanzado las estrellas. Se estrenó el 8 de septiembre de 1966. La audiencia fue decepcionante, el presupuesto ridículamente bajo, y aún así, Star Trek, la serie original, se convirtió en una de las obras de ciencia ficción más influyentes de la historia. Pero tras los teletransportadores y los saludos vulcanos se esconde una historia de la que nadie habla. Estos son 20 datos curiosos sobre Star Trek de 1966 que casi con toda seguridad desconocías. Kirk casi nunca fue capitán. Empecemos por el hombre que casi no llegó a estar allí. Cuando Gene Roddenberry le propuso Star Trek a NBC, no tenía en mente a William Shatner. La cadena ya estaba convencida de que Jeffrey Hunter, la estrella de Hollywood que había interpretado a Jesucristo en Rey de Reyes, sería el elegido. Hunter filmó el episodio piloto original como el capitán Christopher Pike. Era serio, taciturno y filosófico, todo lo que Roddenberry deseaba. Luego se marchó. Algunos dicen que su esposa le aconsejó que no trabajara en televisión, otros que él sentía que el proyecto estaba por debajo de su nivel. Sea cual sea el motivo, se marchó, y entonces llegó William Shatner, más audaz, más teatral, más magnético. La esencia misma de la serie cambió en el instante en que pisó ese puente. Trágicamente, Hunter falleció tan solo 3 años después, a los 42 años, sin llegar a conocer en qué se convirtió Star Trek. Si el Capitán Kirk casi no llegó a existir, ¿qué hay del personaje que definió Star Trek incluso más que Kirk? Se suponía que Spock tenía la piel roja. El Spock que conocemos casi lucía muy diferente. Las notas conceptuales originales de Roddenberry lo describían con una piel rojiza, de aspecto casi satánico, inquietante, de otro mundo, una criatura de otro planeta. Los primeros bocetos de diseño se inclinaban fuertemente hacia esta imagen demoníaca. Entonces la realidad se impuso, la televisión en blanco y negro. En 1966, la mayoría de los hogares estadounidenses todavía veían la televisión en blanco y negro. La piel roja se veía oscura, casi negra, transmitiendo un mensaje visual totalmente erróneo. Así que optaron por un tono verde amarillento, lo suficientemente sutil como para sugerir extraterrestres, pero lo suficientemente claro como para leerse en pantallas monocromáticas. ¿La ironía? Cuando la serie se emitía en color, el matiz era tan sutil que la mayoría de los espectadores ni lo notaban, pero las orejas puntiagudas fueron el elemento clave y el resto, como se suele decir, es historia. Sin embargo, cambiar la apariencia de Spock fue solo el principio, porque uno de los inventos más emblemáticos de la serie no estaba planeado en absoluto. Fue una solución de última hora a un problema mucho mayor. El teletransportador se inventó para ahorrar dinero. Pregúntale a cualquier fan de Star Trek cuál es su invento favorito de la serie, y seguramente te dirá que el teletransportador. La capacidad de desintegrar a un ser humano a nivel molecular y reconstruirlo en otro lugar es una de las ideas más audaces de la ciencia ficción. Pero aquí está el secreto que Gene Roddenberry probablemente preferiría que no supieras. El transportador no surgió de una visión narrativa brillante, sino de una crisis presupuestaria. El plan original era mostrar a la tripulación del Enterprise viajando a los planetas a la antigua usanza, en naves auxiliares. Habría sido espectacular, pero también habría costado una cantidad de dinero descomunal que la serie simplemente no podía permitirse. El equipo de producción necesitaba una alternativa más económica y rápida. La solución que encontraron fue el transportador, un efecto especial creado filmando polvo brillante que cae frente a un fondo oscuro y luego invirtiendo la grabación. Una fracción de lo que habría requerido filmar el aterrizaje de un transbordador. Lo que comenzó como una medida para reducir costos se convirtió en uno de los íconos que definen toda la franquicia. Hoy en día, los físicos debaten si la teletransportación podría llegar a ser real. Científicos universitarios realizan experimentos inspirados en este concepto. Todo se remonta a un equipo de producción que no podía permitirse construir una nave espacial. Y si algo tan legendario como el transportador surgió de una crisis presupuestaria, esperen a escuchar lo que la cadena pensaba de todo el programa al principio. NBC rechazó el piloto original por considerarlo demasiado intelectual. La mayoría de las series solo tienen una oportunidad con una cadena. Star Trek tuvo algo casi insólito.
una segunda oportunidad, pero solo después de que les dijeran que su primer piloto era fundamentalmente erróneo. El piloto original, The Cage, se presentó a NBC en 1965. La primera oficial femenina, interpretada por McGalberet, resultó ser demasiado para los ejecutivos de la época. NBC la rechazó de plano, pero encargó un segundo episodio piloto, algo casi sin precedentes. Roddenberry volvió a empezar de cero. Eliminó el número 1. En su lugar llegaron Kirk, Spock y un tono más dinámico y centrado en la acción. Pero Roddenberry no desaprovechó el material de The Cage. Posteriormente, lo reutilizó en un episodio doble titulado The Menagerie, el único episodio de Star Trek que ganó un premio Hugo. El piloto rechazado se convirtió en una serie de televisión galardonada, pero incluso después de estar a punto de ser rechazada, Star Trek rompió esquemas de maneras inesperadas, y una actriz estuvo a punto de abandonar el proyecto antes de darse cuenta de la verdadera importancia de su papel. Nichelle Nichols fue convencida de quedarse por Martin Luther King Jr. En la televisión estadounidense de los años 60, Nichelle Nichols ya hacía algo radical con solo presentarse a trabajar. Como la teniente Uhura, fue una de las primeras mujeres negras en interpretar un papel importante y no sumiso en la televisión convencional. Tenía autoridad, era esencial, pero después de la primera temporada, estaba lista para renunciar. Broadway la llamaba. Presentó su renuncia a Roddenberry. Luego asistió a un evento de la NAACP. Y el doctor, Martin Luther King Jr., pidió conocerla. King le dijo que Uhura era un símbolo, que por primera vez los niños negros podían ver a alguien que se parecía a ellos como profesional. Una oficial, una persona de gran dignidad, al más alto nivel de excelencia humana, retiró su renuncia al día siguiente. Posteriormente, calificó aquella conversación como uno de los momentos más decisivos de su vida. Leonard Nimoy tenía muchas dudas sobre interpretar a Spock. Hoy en día, Nimoy y Spock son sinónimos, pero en los primeros días de la producción, Nimoy no estaba seguro de que el personaje funcionara, ni siquiera de si quería interpretarlo. Lo que le preocupaba eran las orejas puntiagudas, la piel verdosa, los rasgos alienígenas. Temía que eso hiciera que Spock pareciera un monstruo. Un villano monstruoso en lugar de un héroe con el que se pudiera empatizar. Temía ser encasillado, reducido a un número cómico con un disfraz de goma. También le costaba lidiar con la falta de emoción que exigía el papel. Nimoy era un actor expresivo de formación. Interpretar a un ser que reprimía toda emoción le obligó a reconfigurar por completo sus instintos. Pero lo que lo cambió todo fue el público. Los espectadores no vieron un monstruo, vieron más allá del estoicismo, la calidez que se escondía tras la lógica. Nimoy escribió posteriormente 2 autobiografías. La primera, Yo no soy Spock. La segunda, Yo soy Spock. El recorrido entre ambos títulos lo dice todo. El beso interracial casi no llegó a emitirse. El 22 de noviembre de 1968, Kirk y Uhura se besaron. Este beso es considerado uno de los primeros besos interraciales transmitidos en horario estelar por la televisión estadounidense. Lo que quizás no sepas es lo mucho que luchó la cadena para impedirlo. NBC exigió que se reescribiera la escena, así que el beso fue forzado. Obligado por extraterrestres con poderes telequinéticos, no fue elegido por los personajes. La idea era darles a las filiales del sur una forma de restarle importancia. No fue un beso real. Fue control mental extraterrestre. Pero Shatner y Nichols tenían otras ideas. Falso deliberadamente las tomas en las que mantenían las cabezas separadas. Obligar al director a usar la toma en la que se giraron el uno hacia el otro. La cadena obtuvo su descargo de responsabilidad. Los actores tuvieron su momento. Nichols recordó más tarde una carta de un sureño blanco, que decía que ese momento le había hecho cuestionar todo en lo que creía. Un beso. En una serie de ciencia ficción. Le cambió la vida a un hombre. La serie se salvó 2 veces gracias a campañas de fans. Star Trek nunca fue un gran éxito de audiencia. Tras la primera temporada, NBC empezó a rumorear sobre su posible cancelación. Tras el segundo episodio, el ruido se intensificó. Lo que sucedió a continuación no tenía precedentes en la historia de la televisión. Los fans se organizaron. Se estima que se recibieron más de 1 millón de cartas. Las oficinas de NBC se inundaron durante las 2 campañas. Se hicieron circular peticiones en los campus universitarios. Los fans se manifestaron frente a la sede de NBC para una afición sin internet, sin redes sociales y sin infraestructura digital. Fue un acto extraordinario de voluntad colectiva. Y funcionó.
2 veces, NBC renovó la serie para una tercera temporada. Incluso hicieron un anuncio público en una convención. Fue una de las primeras veces en la historia que la presión del público logró revertir visiblemente la decisión de cancelación de una cadena. La tercera temporada fue la más floja, con presupuesto insuficiente. Emitida los viernes por la noche, la serie fue cancelada definitivamente en 1969. Pero esa tercera temporada le dio el número de episodios necesario para entrar en la sindicación. Y eso lo cambió todo. El modelo Enterprise nunca se terminó en la parte inferior. La USS Enterprise, NSC 1701, una de las naves espaciales más reconocidas de toda la ficción. Pero el modelo original para el rodaje guardaba un secreto que las cámaras jamás debían revelar. El modelo de 3,35 metros estaba meticulosamente detallado, pero solo en los lados que daban a la cámara. ¿Y la parte inferior? Quedó prácticamente sin terminar. Desnuda, áspera, sin pintar en algunas secciones. El razonamiento era sencillo. Cada plano se componía desde arriba o desde un lateral. No había presupuesto ni razón para retocar superficies que el público nunca vería. El modelo original se encuentra ahora en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian. Si alguna vez lograras mirar debajo, contemplarías la parte inferior sin terminar de uno de los vehículos más famosos de la historia de la narrativa. Teletranspórtame, Scotty. Nunca se dijo eso. Esto es casi doloroso, porque parece que tiene que estar mal. Teletranspórtame, Scotty, es una de las frases más citadas de la cultura pop. Lleva 50 años apareciendo en camisetas, pegatinas para coches y tarjetas de felicitación. Incluso los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional pronunciaron esa frase cuando James Doohan, el actor que interpretaba a Scotty, falleció. Sin embargo, la frase exacta, teletranspórtame, Scotty, no aparece en ningún momento de la serie original, ni una sola vez. Lo que Kirk dice en realidad en varios episodios son cosas como teletranspórtanos, Scotty. Scotty, teletranspórtame. O simplemente, Enterprise, teletranspórtame. Hay un sinfín de variaciones similares. Pero, ¿cuál fue la combinación exacta de palabras que se convirtió en un referente cultural? Nunca se pronunció. Este fenómeno, en el que el recuerdo cultural de una cita difiere de lo que realmente se dijo, es sorprendentemente común. Repítelo, Sam. Nunca se dijo en Casablanca. Elemental, mi querido Watson, nunca apareció en los relatos originales de Conan Doyle. Luke, yo soy tu padre, tampoco es del todo correcto. Darth Vader dice en realidad, no, yo soy tu padre. Pero el caso de Star Trek es particularmente llamativo, porque la cita errónea se hizo más famosa que cualquier cita real de la serie. El lenguaje cobra vida propia, y a veces, la historia que contamos sobre algo importa más que la cosa en sí. Y una vez que te des cuenta de cuánto de Star Trek existe en nuestra imaginación, espera a ver cuánto de lo que viste en pantalla no era original en absoluto. La mayoría de los trajes alienígenas se reciclaban de otras series. Star Trek se desarrollaba en un universo repleto de civilizaciones extraterrestres. Semana tras semana, la tripulación del Enterprise se encontraba con seres de mundos extraños. Criaturas con vestimentas exóticas, armaduras inusuales y atuendos ceremoniales extravagantes. El departamento de vestuario debió de ser extraordinariamente creativo, y lo fue, pero también fue extraordinariamente ingenioso, porque gran parte de lo que aparecía en pantalla como ropa alienígena era en realidad ropa humana prestada, robada o reutilizada de los archivos de vestuario existentes del estudio. Los estudios de Hollywood en la década de 1960 mantenían enormes almacenes de vestuario. El guardarropa acumulado de décadas de producción de cine y televisión. El equipo de vestuario de Star Trek recurría constantemente a estos archivos. Las togas romanas se convirtieron en túnicas ceremoniales alienígenas. Los trajes de los salones del oeste se convirtieron en la indumentaria de civilizaciones lejanas. Trajes de películas de ciencia ficción de serie B recibieron nuevas capas de pintura e insignias alienígenas. Los espectadores más observadores a veces reconocían piezas familiares. Un traje que había aparecido en una epopeya bíblica llegó a un lejano planeta alienígena. O el atuendo de un caballero medieval repintado y con nuevos accesorios para convertirlo en algo interestelar. El equipo de vestuario tenía un don para la transformación. Tomaban lo mundano y lo convertían en algo extraño. Fue una solución creativa a un problema bajo presión, y funcionó.
Porque en la televisión, donde uno está viendo la televisión en el salón de alguien en lugar de en un cine, la ilusión solo tiene que mantenerse durante unos segundos. Porque cuando se trataba de crear todo un universo con un presupuesto ajustado, incluso las armas más emblemáticas de la serie tuvieron orígenes sorprendentemente humildes. Los phasers eran pistolas de rayos de juguete reutilizadas. Se convirtieron en una de las armas de utilería más icónicas de toda la ciencia ficción. Además, al menos en sus orígenes, eran esencialmente un juguete. El punto de partida del departamento de utilería para el phaser de mano fue una colección de réplicas de pistolas de rayos de plástico que ya se encontraban en el inventario del estudio. Objetos de colección y utilería de bajo presupuesto de producciones anteriores. El equipo de diseño los modificó. Nueva pintura, nuevos detalles, nuevos componentes. Se les añadieron elementos para darles un aspecto más sofisticado y futurista. El resultado tenía un aspecto ligeramente infantil que los fans notaron incluso en aquel entonces. El plástico parecía barato al examinarlo de cerca. Además, las proporciones no eran del todo correctas para un arma seria. Pero ante la cámara, con la iluminación y el efecto de sonido adecuados, parecían del futuro. La ironía reside en que el phaser acabó inspirando la investigación armamentística real. El ejército estadounidense ha invertido millones de dólares a lo largo de las décadas en armas de energía dirigida. Sistemas láser que son descendientes conceptuales directos de lo que Star Trek imaginó. Una pistola de juguete repintada se convirtió en el plano de un programa de armamento real. Pero esas soluciones económicas no siempre funcionaron a la perfección. A veces, crearon problemas que el elenco tuvo que resolver en tiempo real. Los tribbles eran un peligro eléctrico. Ningún episodio de Star Trek captura mejor el espíritu lúdico y creativo de la serie que el problema con los tribbles. El episodio de 1967, en el que la Enterprise es invadida por pequeñas criaturas peludas, ronroneantes y que se reproducen rápidamente, llamadas tribbles. Es gracioso, ingenioso y tiene frases memorables. Lo que el episodio no menciona es que los tribbles fueron un pequeño desastre tras bambalinas. Los accesorios de los tribbles eran construcciones sencillas. Piel sintética estirada sobre esferas de espuma, con pequeños motores en el interior de algunas para simular la vibración del ronroneo. Parecían adorables. Sin embargo, bajo la intensa iluminación de un estudio de televisión de los años 60, se transformaban en algo completamente distinto. Generadores de electricidad estática. El pelaje sintético, calentado por las luces del estudio, acumulaba enormes cargas estáticas. Los tribbles se pegaban a los trajes de los actores, se aferraban a los muebles del decorado, se adherían al equipo de cámara. Los miembros del equipo recibían pequeñas descargas eléctricas. Cuanto más se manipulaban, peor se ponía el problema. Y el episodio requirió manipular cientos de ellos. El equipo de producción tuvo que desarrollar métodos para descargar los accesorios entre tomas y limitar el tiempo de exposición a las luces antes de filmar. Todo para que un episodio sobre adorables animales ficticios pudiera completarse sin electrocutar al elenco. Hacer cine es glamuroso. Y aunque Tribbles causó caos entre bastidores, la serie creó accidentalmente algo que se convertiría en parte permanente del lenguaje de la cultura pop. El tropo de la camisa roja nació aquí. Si has pasado algún tiempo en la cultura geek, sabes lo que es una camisa roja. Es el personaje desechable, el miembro anónimo de la tripulación que se teletransporta al planeta con los héroes principales y muere en 5 minutos. El sacrificio que demuestra el peligro sin poner en riesgo a ningún personaje que le importe al público. Star Trek no inventó el concepto del personaje secundario prescindible, pero sí le dio nombre y lenguaje visual al recurso narrativo. En el sistema de uniformes codificados por colores de la serie, los departamentos de ingeniería y seguridad usaban uniformes rojos. Los miembros de la tripulación con más probabilidades de ser enviados a situaciones peligrosas. Y esos miembros de la tripulación, cuando aparecían como personajes secundarios en misiones fuera de la base, tenían una alarmante tendencia a morir. Las estadísticas recopiladas por los fans a lo largo de los años sugieren que los personajes con camisa roja representaban una proporción desproporcionada de las muertes en pantalla. La serie nunca hizo hincapié en este patrón. Ningún personaje dice jamás, no te pongas la camisa roja. Era una gramática visual que el público asimiló inconscientemente, episodio tras episodio, hasta convertirse en un atajo cultural que perduró décadas después de que terminara la serie.
Hoy en día, la camisa roja se usa en debates sobre narración de historias, cultura corporativa, análisis militar e incluso en trabajos académicos sobre estructura narrativa. Nada mal para un vestuario de una serie de ciencia ficción de bajo presupuesto de los años 60. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más sorprendente. Porque uno de los elementos más famosos de la historia de Star Trek no fue tan fundamental como la gente piensa. Los Klingon no eran los villanos principales. Pregúntale a cualquiera quiénes son los villanos principales de Star Trek, y casi todos dirán que los Klingon. La raza guerrera, los enemigos honorables, los rivales que con el tiempo se convirtieron en aliados. Los Klingon están tan estrechamente ligados a Star Trek que resulta difícil imaginar la franquicia sin ellos. Sin embargo, en la serie original, los Klingon eran personajes secundarios. Los Romulanos aparecieron por primera vez en el episodio Equilibrio del Terror, considerado uno de los mejores de toda la serie, y fueron presentados inicialmente como los principales antagonistas. Reservados, calculadores y con un fuerte sentido del honor. Los Romulanos reflejaban la relación de Estados Unidos con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Los Klingon aparecieron en episodios posteriores como una amenaza más imponente y agresiva. Como señalaron muchos críticos, era similar a otro tipo de ansiedad propia de la Guerra Fría. Si bien eran memorables y populares, no dominaron la serie original como cabría esperar en las entregas posteriores. Fueron las películas y series subsiguientes, en particular Star Trek 3 y La Nueva Generación, las que elevaron a los Klingon a su actual dominio cultural. La serie original presentaba un panorama de villanos más complejo de lo que su reputación sugiere. Y si los villanos no eran lo que esperabas, tampoco lo era la forma en que la serie construyó a su héroe. El heroísmo de Kirk se basaba precisamente en anular el control del ordenador. El Capitán Kirk tiene fama de ser un hombre que confía en su instinto, que toma decisiones imposibles, que vence las adversidades. Esa es la esencia de su personaje. Y resulta que no fue accidental. Fue algo premeditado. Los guionistas y productores tomaron la decisión deliberada y documentada de usar la computadora de la nave como contrapunto al heroísmo de Kirk. Cuando la computadora hablaba, lo hacía en términos de probabilidades. Hay un 78,3% de probabilidad de que la misión fracase. El curso de acción lógico resultaría en bajas inaceptables. No hay precedentes de un resultado exitoso. Y entonces, Kirk la anulaba, siempre, y tenía razón. Este era un argumento muy específico que planteaba la serie, la intuición frente a los datos, sobre el juicio humano frente al cálculo de las máquinas, sobre el valor incalculable de la experiencia y la valentía moral en un universo que no podía cuantificarse por completo. En 1966, cuando las computadoras apenas comenzaban a calar en la conciencia pública, fue una declaración contundente. El debate que planteaba la serie, el hombre contra la máquina, el instinto contra el algoritmo, es más relevante hoy que cuando se emitieron los primeros episodios. Cada vez que discutimos sobre si se debe confiar en la inteligencia artificial para tomar decisiones importantes, estamos teniendo la misma discusión que Kirk tuvo con la computadora de su nave, y casi siempre ganaba. Todavía estamos intentando descifrarlo. ¿Por qué? Más allá de todas las batallas espaciales y los encuentros con extraterrestres, Star Trek estaba haciendo algo mucho más audaz. La serie introdujo comentarios sociales de contrabando, burlando la censura de la cadena. Gene Roddenberry tenía una visión para Star Trek que iba más allá del entretenimiento. Quería usar el futuro como un espejo, compararlo con el presente y decir, miren lo que somos, miren lo que podríamos ser, miren lo que todavía hacemos mal. En la América de finales de la década de 1960, marcada por tensiones raciales y una gran inestabilidad política, esa era una ambición peligrosa. Los censores de las cadenas de televisión estaban muy atentos. Cualquier cosa que pareciera abordar directamente los derechos civiles, Vietnam, la Guerra Fría o la desigualdad social corría el riesgo de ser censurada o, incluso, de ser cancelada definitivamente. Así que Roddenberry y sus guionistas disfrazaron sus argumentos con piel alienígena. El episodio, que ese sea tu último campo de batalla, presenta una raza alienígena humanoide dividida contra sí misma. Un lado de sus rostros es negro, el otro blanco. Han pasado siglos sumidos en el odio mutuo y la guerra genocida por determinar qué configuración es superior. La alegoría era evidente.
Otros episodios abordaban el lucro de la guerra, la corrupción política, el gobierno de la turba y el extremismo religioso, todo ello desde la perspectiva segura de mundos alienígenas y siglos futuros. Al parecer, a los censores les resultó más difícil objetar las metáforas. Era televisión como teatro político, disfrazada de aventura espacial. Y funcionó, no solo para sortear la censura, sino también para llegar a un público que, de haber visto las mismas ideas sin el rapero de ciencia ficción, habría cambiado de canal. Pero no todo en el set era serio o político. A veces, la cosa se ponía francamente rara. El reparto grabó un álbum navideño bastante disparatado. No todo lo que ocurría tras bambalinas en Star Trek era puro drama o genialidad de ciencia ficción. Algunas cosas eran, simplemente, un caos encantador. En algún momento de la producción, a alguien se le ocurrió la brillante, o quizás un tanto descabellada, idea de reunir al elenco en un estudio para grabar un álbum navideño completo. Y no de una forma pulida y exitosa. ¡Para nada! Esto era puro kitsch. William Shatner no solo cantó, sino que se entregó por completo. Su versión de Estrellita, ¿dónde estás?, sonó como una dramática nana espacial, a la vez relajante y ligeramente desconcertante. Mientras tanto, Leonard Nimoy se volcó en su característica seriedad con una pieza hablada titulada Érase una vez una estrella, interpretándola como si estuviera narrando el universo mismo. Luego, Nichelle Nichols, Walter Koenig y el resto del equipo se lanzaron a interpretar temas festivos como Christmas Tree con una alegría desbordante. Lo más sorprendente, ni siquiera se trataba de un gran lanzamiento. Era, básicamente, un pequeño proyecto promocional para los fans y los archivos del estudio. Comenzaron a circular copias piratas. Luego vinieron los lanzamientos oficiales. Y de repente, este pequeño y peculiar proyecto paralelo se convirtió en una joya navideña de culto. ¿Por qué? Sinceramente, nada dice Navidad, como que tu tripulación espacial favorita se comporte de forma un poco ridícula. El presupuesto era sorprendentemente bajo, casi ridículamente bajo. Todo lo que has escuchado en este video. Los efectos especiales, el maquillaje alienígena, los elaborados decorados, la maqueta de la nave, se produjo con un presupuesto que haría sonrojar a cualquier canal de YouTube actual. Los costos de producción por episodio fluctuaban, pero se mantenían limitados de forma constante, lo que exigía un ingenio inagotable a todo el equipo. Los decorados se reutilizaban continuamente. El mismo pasillo genérico aparecía en planetas alienígenas, estaciones espaciales e instalaciones de la flota estelar con pequeñas modificaciones. Los extras solían ser miembros del equipo de producción de otros departamentos a los que se les ponía el vestuario. Los efectos especiales que hoy costarían millones. Batallas espaciales, superficies planetarias, entornos alienígenas. Si lo graban con maquetas hechas a mano. Telones de fondo pintados y superposiciones fotográficas realizadas en postproducción prácticamente gratis. El lenguaje visual de la serie se construyó completamente a base de soluciones ingeniosas. Para la tercera temporada, el presupuesto se había reducido aún más, y la calidad de los efectos y los valores de producción disminuyeron notablemente. Episodios que deberían haber sido visualmente espectaculares se redujeron a simples entrevistas en habitaciones. La ambición de los guiones superó las posibilidades presupuestarias. Y, sin embargo, despojados de todo, excepto de las ideas y las interpretaciones, aún funcionaron. Esto revela algo importante sobre lo que realmente hizo grande a Star Trek, lo que hace que lo que sucedió después sea aún más increíble. ¿Por qué? A pesar de todas esas dificultades, la verdadera historia de éxito aún no había comenzado. La serie se convirtió en un fenómeno solo después de su cancelación. He aquí quizás el dato más curioso de todos. Durante su emisión original en la cadena, Star Trek no fue un éxito. Los índices de audiencia eran mediocres. La cadena nunca estuvo convencida. El programa fue cancelado tras 3 temporadas, con cifras de audiencia mediocres y un horario de emisión prácticamente inexistente. Según cualquier criterio convencional de éxito televisivo de los años 60, había fracasado. Sin embargo, en 1969 y durante la década de 1970, el programa comenzó a emitirse en sindicación. Las cadenas locales de todo Estados Unidos comenzaron a emitir reposiciones. Los estudiantes universitarios la descubrieron. Una generación que había sido demasiado joven para verla la primera vez, la encontró en las reposiciones de la tarde y se enamoró por completo. Comenzaron las convenciones de fans. El elenco original empezó a comprender la magnitud de su creación. Las cartas se multiplicaron.
Apareció el merchandising. El peso cultural se fue acumulando poco a poco y luego de golpe, hasta que Star Trek se volvió innegable. Un fenómeno que, paradójicamente, surgió de la tumba de su propia cancelación. El primer largometraje se estrenó en 1979. Le siguieron más películas. La siguiente generación se lanzó en 1987 y se convirtió en un éxito rotundo. Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery, Strange New Worlds. Una franquicia que fue cancelada por su fracaso ha continuado en emisión de alguna forma durante casi 60 años. Sin duda, es uno de los segundos actos más extraordinarios en la historia del entretenimiento, y sucedió porque las ideas eran lo suficientemente sólidas. La base de fans fue lo suficientemente fiel como para mantenerlo vivo durante el silencio. A través de la cancelación, a través de cada momento en que el universo parecía decir que todo había terminado, y cuando un programa cancelado se convierte en un fenómeno global, cabe preguntarse, ¿Star Trek simplemente se adelantó a su tiempo? ¿O realmente cambió el futuro para siempre? 20 datos. 20 ventanas a una serie que parecía una aventura espacial de bajo presupuesto y resultó ser algo completamente distinto. Una visión del futuro construida con recursos limitados, ideas radicales y un elenco de personas que creían sinceramente que estaban creando algo importante. Tenían razón. Star Trek no solo predijo el futuro, sino que ayudó a crearlo. El teléfono plegable se inspiró en el comunicador. La tableta evoca al pad. Puertas corredizas automáticas. Comunicación inalámbrica intraauricular. Escáner médico. Todo ello sembró la imaginación de ingenieros y científicos que crecieron viendo el programa en sus salas de estar. La declaración de intenciones original de Gene Roddenberry para el programa lo describía como caravana hacia las estrellas, una aventura fronteriza en el espacio. En lo que se convirtió fue en algo mucho más perdurable, un conjunto de valores, codificados en forma de historias, transmitidos de generación en generación. La idea de que la diversidad es fortaleza, que la curiosidad es valentía, que vale la pena luchar por el futuro, larga vida y prosperidad. Si llegaste al final de este video, ya sabes qué hacer. Dale me gusta, suscríbete y deja un comentario contándonos cuál de estos datos te sorprendió más. Nos vemos en el próximo.